Buenos días, apreciados estudiantes. Reciban una calurosa bienvenida el día de hoy en nuestra clase de seguridad industrial. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema bastante complejo a la hora de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y tratamos sobre la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo. Mucho gusto, mi nombre es José Arán Lozada y estaré presto a cualquier duda o inquietud que tengan sobre el tema. Cabe notar que para poder trabajar esta clase vamos a tratar sobre una guía técnica colombiana que es la GTC 45, en donde se establecen los parámetros y directrices para poder identificar los peligros y evaluar los riesgos en salud ocupacional. Tenemos que centrarnos en dos terminologías que es bastante importante poder diferenciar lo que es peligro y lo que es riesgo. Peligro es toda fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas. Tenemos que literalmente mirar estos tres términos: fuente, situación o acto. Para que lo entendamos más fácil, podríamos trabajar un ejemplo que puede ser la culinaria. Si tomamos para los trabajadores de dicho ámbito económico, podemos determinar que la fuente para ellos, ¿cuál sería? El cuchillo, porque es lo que les puede causar daño, ¿cierto? La situación, ¿bajo qué situación están trabajando ellos? ¿Bajo qué circunstancias lumínicas o atmosféricas están elaborando sus actividades? O acto sería la pericia o impericia del trabajador a la hora de elaborar su, su razón de ser dentro de la organización. ¿Sí? Cuando hablamos de riesgo, es la combinación de la probabilidad de que ocurran unos eventos o exposiciones peligrosas y la severidad de lesión o enfermedades. O sea, básicamente, ¿qué es? La probabilidad de que se materialice el peligro. ¿Sí? En este orden de ideas he creado de mi autoría un juego que el link va a estar descrito dentro del video y espero que por favor todos hagan uso de él para poder verificar los conocimientos previos. Aprovecho el momento para invitarlos a todos ustedes para que ingresen al siguiente recurso didáctico cuyo link estará descrito dentro del video y podrán ingresar allí y calificarse en entre 0 y 100 respecto a los conocimientos de las definiciones establecidas en la GTC 45. Y me he tomado la molestia de elaborar un ejemplo completo de cómo sería el llenado de uno de los anexos, que es el anexo B de la guía, el cual nos interesa a nosotros porque es el que nos pide el ministerio a la hora de implementar un sistema de gestión. Entonces, en este momento tenemos 4 columnas que son el proceso, la zona, lugar, actividades y las tareas. Entonces, tenemos que diferenciar lo que es un proceso de una actividad y posteriormente de una tarea. ¿Sí? ¿Un proceso qué es? Un proceso es algo macro, algo que nosotros vamos a entender por algo global. ¿Sí? Por ejemplo, en una organización, un proceso puede ser el área operativa, el área financiera, el área administrativa. Entonces, cosas como esas son las que tenemos que nosotros poder identificar para poder determinar qué actividades hay dentro de ese proceso y posteriormente identificar qué tareas hay dentro de esas actividades. ¿Sí? O sea, proceso, actividades, tareas. ¿Sí? Incluidos. Entonces, vamos a trabajar un ejemplo hacia el sector económico de construcción en su área operativa. Entonces el proceso sería el operativo, la zona o lugar, la hora en la cual se están ejecutando actividades. Las actividades que se están ejecutando dentro de la obra, dentro del proceso operativo, sería instalación de enchape de muros. Sí. Para las personas que no saben qué es un enchape, pues es la de la instalación de baldosas en un muro como tal. ¿Qué actividades se ven relacionadas dentro de esta actividad? Entonces, puede ser corte y perfilado de las baldosas. ¿Qué necesitamos nosotros para poder realizar este tipo de actividades? Por lo general se utilizan herramientas de corte manual y pulidoras. Entonces, en este momento vamos a trabajar como si estuviéramos haciendo una inspección a las pulidoras. ¿Sí? Bueno, entonces, posteriormente, después de haber realizado estas 4 columnas, empezamos a lo que es el peligro. El peligro necesitamos hacerle una descripción, una clasificación. Para poder clasificarlo tenemos que ir a esta tabla que está incluida dentro de la GTC 45, en donde se establecen los diversos peligros a los cuales se ven expuestos los trabajadores. ¿Sí? No, no todos estos peligros están incluidos dentro de todas las empresas. O sea, cada empresa puede tener, digamos,
peligros biológicos, peligros químicos, perdón, peligros físicos, pero químicos no, ¿sí? O en su defecto, si hace referencia a biológicos, pues solamente puede tener riesgo en la parte de virus, bacterias y hongos, y no va a tener rictesias, parásitos, picadores. Entonces, cosas como esas son las que tenemos que identificar mediante inspecciones laborales, ¿sí? Entonces, si estamos trabajando sobre una herramienta manual, entonces nos vamos a la tabla de peligros y llegamos a la condición de seguridad mecánica en donde nos dice que son elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando en este momento sobre la condición de seguridad mecánico. Esa sería su descripción y su clasificación. La clasificación, condición de seguridad, mecánico. ¿Sí? Entonces, efectos posibles. Los efectos posibles es lo leve que puede llegar a suceder en caso tal de que se materialice algún tipo de peligro. ¿Sí? Entonces, si vamos a esta tabla que también está incluida dentro del sistema, dentro de la GTC 45, entonces determinamos que puede ser un daño leve o un daño medio y tenemos que hacer diferencia de el daño, el efecto posible y la peor consecuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la peor consecuencia es lo peor que puede llegar a suceder y el efecto posible es lo mínimo. ¿Sí? Entonces, efectos posibles, en este momento estaríamos hablando de laceraciones, cortes que generan heridas o quemaduras en primer grado. Posteriormente, después de haber identificado los efectos posibles, pasamos a lo que son controles existentes que hay internamente dentro de la organización. ¿Sí? O sea, es lo que hay en este momento, después de que usted llegó y evaluó el sistema de gestión y realizó unas inspecciones de trabajo para poder identificar qué controles hay por la parte de la alta dirección frente a la fuente, el medio o el individuo. ¿Sí? Entonces, podemos determinar a modo de ejemplo de que en la fuente no hay ningún tipo de control porque las pulidoras, digamos, puede que no tengan el portadisco, puede que no tengan el mango de sujeción, entonces no estén totalmente habilitadas para poder elaborar actividades. Sin embargo, se siguen utilizando. ¿Sí? En el medio, ¿qué tipo de actividades podemos hacer para poder mitigar de manera óptima la materialización del peligro? Entonces podemos utilizar análisis de trabajo seguro que se van a realizar periódicamente para dicha actividad, ¿cierto? Podemos determinar de que la empresa cuenta con este tipo de recurso documental. Y frente al individuo, podemos determinar de que la empresa no está contando con la dotación de elementos de protección personal o equipos de protección personal en su defecto para poder mitigar de manera óptima y eficiente el peligro y el riesgo al mismo tiempo. Después de haber hallado todos los controles existentes dentro de la organización, pasamos a lo que es la evaluación del riesgo. ¿Sí? El nivel de deficiencia, ¿cómo lo podemos hallar? Esta tabla está incluida dentro de la GTC 45, así que es bastante fácil poder acceder a ella. Entonces, aquí nos dice que el nivel de deficiencia de un riesgo se puede evaluar desde muy alto, alto, medio o bajo, ¿sí? Dependiendo estos estándares incluidos acá. Entonces, para el caso en el que estamos trabajando, podemos determinar que le vamos a dar un valor de 6, porque se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas. Entonces, entramos aquí y le damos el número 6 como valoración y posteriormente entramos a lo que es el nivel de exposición. Tenemos esta tabla también emitida por la GTC 45 en donde vamos a entender si es continua la exposición de tiempo del trabajador al peligro o al riesgo. Entonces, si es continua, si es frecuente, si es ocasional, si es esporádica. Entonces, en este caso, pues el trabajador no 100% va a estar literalmente trabajando con la pulidora en mal estado, sin embargo, es periódicamente y frecuentemente. Entonces, lo vamos a tomar con el número 3. El nivel de probabilidad es el resultado del producto entre el nivel de deficiencia frente al nivel de exposición. Entonces, en ese orden de ideas, 6 por 3 nos da una valoración de 18. Y si vamos a esta tabla de acá, encontramos que la interpretación del nivel de probabilidad, estamos en 18 y nos va a dar alto.
que está entre un rango entre 20 y 10. Es una situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. Entonces, después de haber interpretado el nivel de probabilidad, pasamos a lo que es el nivel de consecuencia. Dentro de esta tabla, que nuevamente les aclaro está dentro de la GTC45, podemos identificar el nivel de consecuencia que en este momento lo podemos clasificar como muy grave debido a que las lesiones o enfermedades pueden llegar a ser irreparables. ¿Por qué? Porque con el disco de la pulidora podemos realizar amputaciones de falanges y huesos cortos. Entonces, después de haberle dado la clasificación de 60, pasamos a lo que es el nivel del riesgo e intervención, y esto equivale al producto entre el nivel de consecuencia y el nivel de probabilidad. Ese resultado nos da 1080 para poder realizar la interpretación del nivel de riesgo. Entonces pasamos a esta tabla y nos ubicamos acá en esta tablita. Entonces 1080 está en el rango entre 1200 y 1600 y podemos determinar que está en grado 1, ¿cierto? Entonces, interpretación del nivel de riesgo, grado 1. Y pasamos a lo que en este momento tenemos como la valoración del riesgo y no sería aceptable porque está en rojo, ¿sí? Entonces, posteriormente, procedemos a los criterios para establecer controles. Tomamos un número de expuestos, en este caso pues es un modo de ejemplo, entonces decimos que hay 3 personas expuestas al riesgo, en donde su peor consecuencia podría ser las amputaciones de falanges o extremidades en su caso. Existencia de requisitos legales. En el momento no contamos con un requisito legal que específicamente nos trabaje este tema. Entonces podemos determinar entonces las medidas de intervención por parte de alta gerencia para poder mitigar correctamente y eficientemente el riesgo. Entonces, eliminación, no podemos eliminar el riesgo porque el riesgo siempre va a estar latente, siempre va a estar allí, ¿sí? Sin embargo, lo podemos sustituir. ¿Cómo? Con la compra o adquisición de una nueva pulidora que tenga el guardadiscos y el mango de sujeción, en donde no se le pueden hacer controles de ingeniería, sin embargo se le pueden hacer controles administrativos, como cuáles, la implementación de procedimientos de trabajo seguro, generar charlas diarias de seguridad o capacitación de manejo de herramientas manuales, mecánicas, electrónicas y eléctricas. Y posteriormente pasamos a lo que es el equipo de elementos de protección personal, en donde se debe otorgar o se debe plantear a alta gerencia el dotar a todos los trabajadores con elementos de protección personal como gafas de seguridad, guantes de carnaza, overol de seguridad y diversos tipos de elementos de protección personal planteados por alta gerencia para mitigar de manera eficiente el riesgo. En este orden de ideas podemos concluir de que la GTC 45 es una guía, más no una norma, la cual podemos adaptar según sea el tamaño de la organización, los procesos y las actividades que se ejecutan en la misma. En un segundo momento, podemos concluir de que desarrollar inspecciones laborales nos permite identificar los peligros para poder clasificarlos según la guía. Y en un tercer momento, podemos concluir que valorar los riesgos es de vital importancia para identificar su aceptabilidad o si en su defecto se deben detener actividades de manera prioritaria. Esta es la bibliografía que trabajamos el día de hoy para nuestra clase. Esta es el link que nos direcciona directamente hacia el archivo PDF y estará descrito dentro del video. Es para mí un placer haberlos acompañado el día de hoy. Espero haber aclarado algunas dudas e inquietudes que tengan ustedes. Muchas gracias. Que tengan muy feliz día.